Kano mendiste iskisko mium nabria. Reta mien vish, reta orbisha, orbi orbota. Reta que te diste orbish de las te diste iskiso mium nabria. Naya Indiana, que es cuanti video yo. Sumo quiere cuando de nuestros alimentos. Por ejemplo, que te reta orbish in Vietnam, na wis que no daño el taller de lengua. Estamos dando ahí que no llega de nuestros alimentos. Reta cuando llamen, plon zomen, y están simen. Me onda nare, plon zot, plon así, na le cuando llamen, que na cara riera, remisa, remavishna. Na indiante me lo. Yo lo saludo de la somos gay. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted, niño, que ve este video. Hoy vamos a aprender un poquito sobre nuestros alimentos, tanto la pronunciación como la escritura en zapoteco de la Sierra Sur. Recuerden que nosotros, pues para eso está este canal. Y vamos a empezar. Los alimentos que se consumen en nuestras comunidades traen su origen desde nuestros ancestros, desde los primeros seres humanos, ¿sí?, que empezaron a habitar. Ellos ya consumían, se alimentaban de semillas, plantas, raíces, frutas. Entonces, hasta hoy en día se siguen conservando algunos de ellos. Y pues nosotros como pueblos originarios tenemos nuestros alimentos en la localidad, alimentos naturales. Vamos a empezar por chepil. Chepil, ndole yet, hierba mora, yet chishat, hierba santa, nahuá, quelite, yet nia, flor de calabaza, yet luz yej, chayote, yap, quelite de jote, yet la, hongos, bei, frijol, ta, nopal, ya. De ahí nos vamos para palo de chile, y allí, palo de chile, y allí, flor de huachepil, ni, huevo criollo, golas, huitlacoche, verbe, cocolmeca, yoc. Aquí hay algo, nombre de algunas plantas que todavía no conozco, y usted en su mensaje por ahí puede escribir si sabe el nombre, cómo se dice. Luzna, ¿cómo se dice en español? También pusimos el queso. El queso, pues no hay nombre en zapoteco. Tomatillo, chusga. Yetyo, otra planta también que desconozco su nombre en español. Aguacate, gudiesh. Luz y guía de calabaza. Son algunos de los alimentos. Esa es la parte 1. En la parte 2 ahorita vamos a hablar de algunos insectos y otros animales que se comen también. Si se dan cuenta, son algunos de los alimentos que comemos allá en la Sierra Sur, específicamente en la región de los Noxicha. Hay más todavía, pero simplemente que a nosotros por el espacio y el tiempo, pues son algunos de los que podemos rescatar. Espero que usted que ve este video, joven, niño, niña, les pueda servir mucho. Invito a los compañeros maestros, a los compañeros docentes del grupo, gente que habla el zapoteco, a que sigamos trabajando nuestra lengua en las aulas, sigamos preservando nuestra lengua. ¿Sí? Es una tarea muy complicada, es una tarea muy difícil, pero recuerden que hoy en día la lengua indígena es una ventana también que le ayuda a los niños, es una oportunidad más. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba la primaria, pues ninguno de los maestros se atrevió a enseñarnos la lengua. Somos gente que hablamos la lengua, pero nos da vergüenza trabajarlo, nos da pena y es muy triste que nosotros siendo profesores, pues nos da mucha pena trabajar la lengua. Yo los invito, amigos, paisanos, pues que aprendamos algo de este canal. Yo lo hago con todo gusto, yo lo hago con todo cariño, yo lo hago con toda la intención para que podamos aprender entre todos. No es algo que digamos ya está, así va a quedar establecido, no. Es un apoyo y si usted tiene otros nombres, conoce, también puede
compartir, puede escribir en los mensajes con mucho gusto. Y recuerden que este canal es para eso, para aprender entre todos. De parte de su servidor, Bendiste. Tengan un buen día y espero que este video les sirva de mucha ayuda. Gracias y nos vemos hasta la próxima.